Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. A los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo y tú ¿lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El día de anteayer, el lunes, regresamos de una peregrinación en Turquía y en Grecia, y una de las tantas experiencias que tuvimos fue estar en la primera iglesia que se puede decir cristiana que construyó que los primeros cristianos, Pedro, y esto fue en Antioquía. Esto fue en una cueva natural, en una pie de una montaña, y pues eso me hizo recordar que los primeros cristianos pues se tenían que esconder en sitios apartados porque eran perseguidos, no los dejaban celebrar. Y bueno, también fuimos a otros pueblos donde los cristianos se tenían que esconder y hacían precisamente sus iglesias en cuevas subterráneas, y todo para celebrar su fe, para fortalecer su fe. También, si vemos, en Roma existen las catacumbas, y las catacumbas también era el sitio donde los primeros cristianos se reunían para orar, para celebrar la Eucaristía. La iglesia primitiva, podemos decir, fue perseguida por los primeros años, los primeros 3 siglos. Era una iglesia que se escondía. Y bueno, ¿por qué les cuento esto? Porque hoy
estamos celebrando precisamente la dedicación de la primera iglesia oficialmente libre, que precisamente el emperador Constantino en el año 313 pues promulgó esa libertad de poder celebrar sin miedo, sin temor, sin ser perseguido. Más tarde, unos años más tarde, en el año de 323, hay la conversión también de este emperador al cristianismo, y él después pues da dona pues uno de estos palacios para poder edificar esta primera iglesia oficialmente, donde estaba pues el Papa, donde se era consagrado. ¿Qué representa? Pues representa ese sitio de reunión libremente para bendecir y alabar a Dios. Hoy quiero mencionar dos cositas, compartir con ustedes precisamente a la celebración de esta fiesta de la dedicación de la Basílica de Letrán. ¿Qué significa el templo? El templo primero físico. ¿Qué significa el templo material? Una catedral, podemos preguntarnos, ¿es fruto del deseo pasajero o de la voluntad de una persona? Ciertamente que las iglesias que hemos heredado no son fruto simplemente de un asunto de poder, un asunto de dinero, un asunto de arquitectura, sino son el fruto de una persecución de un pueblo, de una iglesia que por expresar su fe, pues muchos murieron, muchos dieron sus vidas. Y esas iglesias no es nada más ir y ver el arte, lo hermoso que fueron construidas, sino que nos recuerda precisamente el caminar de un pueblo, la expresión de ese pueblo, de su fe como comunidad. La iglesia se construye precisamente porque al inicio, me imagino que se reunían en casas, se reunían en sitios diferentes, pero era como el lugar neutral, era el lugar que todos eran bienvenidos, vengan a celebrar pues la fe, celebrar pues el banquete más sagrado para nosotros los cristianos, que es la Eucaristía. Yo creo que hoy Jesús nos recuerda que el templo material también es importante. Es el sitio donde nosotros tenemos que guardar respeto, y que hoy en día pues a veces se nos olvida. En el tiempo de Jesús lo olvidaron, que la sinagoga, que el templo era para escuchar la palabra de Dios, era el sitio para ir a orar, para conectarme con mi Creador, con el Dios de la vida. ¿Qué es lo que descubre Jesús? Pues que allí lo han puesto un mercado. Dice que iban y vendían por las ovejas, los bueyes, palomas, hacían cambios de dinero, y es ahí porque Jesús reacciona de una manera en defensa de ese lugar, de crear la conciencia, de decir que no se dan cuenta, pues, que no nos damos cuenta de la importancia de estos sitios. Y yo creo que también hoy en día estas palabras mismas de Jesús pues nos tienen que tocar a nuestro corazón, que la iglesia material sabemos que puede ser destruida por un terremoto, por una fuerza natural, que esto no es para siempre, lo material puede acabar, pero es un sitio que nos tiene que recordar que es un lugar importante para la comunidad, para celebrar nuestra fe, para celebrar pues nuestros sacramentos, para celebrar esos momentos importantes en nuestro caminar de fe, de nuestra vida. Allí es donde hacemos nuestro bautizo, el nacimiento nuevo a la vida de fe con Dios. Es allí donde recibimos nuestro sacramento de confirmación, de confirmar la fe.
Es allí donde recibimos la comunión con el Señor, donde recibimos la Eucaristía, donde celebramos. Pero la Pascua definitiva, la presencia de Cristo, que nos recuerda: yo estoy con ustedes, yo estaré siempre con ustedes. Quien come mi pan y bebe mi sangre tiene vida eterna. Hagan esto en memoria mía siempre. Es allí en las iglesias donde tenemos pues el sagrario, donde vamos y oramos. Es un sitio dedicado para tener un momento íntimo también con Dios. Es un lugar pues especial que lo tenemos que cuidar, no por el arte que existe, no por la estructura arquitectónica que han hecho y decimos: qué ventanales tan bonitos, qué cosas tan hermosas, sino lo más hermoso, que tenemos la presencia de Cristo en el sacramento de la Eucaristía. Tenemos allí el tabernáculo donde Dios nos habla, donde Dios se hace presente en nuestra vida. Y es allí en el templo donde nosotros celebramos también nuestro sacramento del matrimonio, donde allí nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros antepasados fueron delante del sacerdote para hacer una promesa delante de Dios, para decir: hoy yo prometo serte fiel en lo próspero, en lo adverso, en la salud, en la enfermedad, amarte y respetarte todos los días de mi vida. El sacramento del matrimonio. Es allí donde los sacerdotes son consagrados sus manos para hacer ese gran milagro de la Eucaristía, la presencia viva de Jesús. Y es allí en el templo también material donde llevamos a nuestros difuntos antes pues de dejarlos en el cementerio y darle la despedida final y de decirle: Señor, te lo ponemos en tus manos. En este viaje que hice a Grecia y a Turquía, tuvimos la oportunidad de visitar estos sitios donde los primeros cristianos también celebraban la Eucaristía, donde se reunían a orar. Y había sitios muy especiales que te decían: tienes que guardar silencio. Fuimos a otros lugares que también, otros templos dedicados a Dios, que te decían: te tienes que quitar los zapatos. ¿Por qué? Porque nos recuerdan que el sitio pues es sagrado. Y esto nos recuerda el pasaje de la Escritura cuando Moisés se encuentra con Dios en la zarza ardiente, que Dios le dice: quítate los zapatos porque el lugar que pisas es santo, es sagrado. Yo creo que hemos perdido nosotros ese tacto, esa parte de ser delicados en cuidar también lo sagrado del templo, de lo material. Pero hoy, al celebrar precisamente la dedicación de la Basílica de Letrán, pues es recordar pues el amor de Dios, el amor de una comunidad, la fe de una comunidad, el sitio donde pues recordamos también a todos los santos, a todos aquellos que dieron su vida, su entrega por construir el reino de Dios en medio de nuestra comunidad. El templo, que representa también pues allí donde el primer papa pues tenía el sitio, por eso se le llama la iglesia madre, la iglesia donde el papa presidía, donde recordaba pues que tenemos que vivir unidos en el amor, en armonía. Hoy nuevamente pues la iglesia nos hace recordar ese evento importante en nuestra historia de fe. El segundo punto que también quería recalcar, que hoy la palabra de Dios nos lo presenta en el Evangelio, pues es Jesús que habla también de un templo, pero no solamente del templo físico, material, sino habla del templo humano, del cuerpo de los seres humanos, y que nos recuerda que somos templos del Espíritu Santo. Somos algo sagrado que hoy se nos invita precisamente también a cuidarnos, a respetarnos, a no usarlo como un mercado nuestro cuerpo. Hoy en día hay expresiones que
atentan a ese templo santo y sagrado cuando hay personas que dicen: es mi cuerpo, con mi cuerpo yo hago lo que a mí se me antoja. Hoy yo creo que la palabra de Dios nos recuerda algo muy importante, que nos dice: son templo del Espíritu Santo, y ese templo tiene que ser cuidado. Por eso nosotros nos tenemos que cuidar, no con vanidad. No por eso vamos y hacemos cirugías estéticas nada más para aparentar para lo demás la belleza. No, es el cuidar este templo de Dios, que es cuidar la vida, pues. Es por eso que se nos dice: pues no te pongas los tatuajes, o sea, o te pintes ese cuerpo, o lo rayes. Es como ahorita que vemos en las calles los grafitis, a veces en sitios bien hermosos, bien significativos, pues que los pintan, pues dicen: pues no se ve bien, se ve desagradable. Igualmente nuestro cuerpo es que lo tenemos que cuidar. Y es por eso que también se nos dice: no abuses de las cosas que Dios nos ha dado. La droga, por ejemplo, pues que debe de ser nada más como una medicina cuando estás enfermo y es prescrita por un médico para que estés bien, no que la uses para hacerte daño y dañar pues ese templo que es donde habita también el Espíritu de Dios. Ese templo pues que a veces lo abusa uno con el alcohol y lo lleva a la borrachera y a perder el sentido y a hacer cosas que a Dios no le agradan. Es allí que hoy nos recuerda que todos nosotros somos ese cuerpo santo, ese cuerpo pues que tenemos que tener el respeto. Hoy San Pablo pues nos lo recuerda cuando él le habla a esa comunidad de Corinto. ¿No saben acaso ustedes que el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Le está recordando a esa comunidad: recuérdense que Dios habita en ti. Cuando nosotros recibimos la Eucaristía, es Jesús que se hace comunión con nosotros. Quien destruye el templo de Dios será destruido por Dios, porque el templo de Dios es santo. Y ese templo son ustedes, nos dice San Pablo. Es por eso que el respeto a la vida es lo más sagrado que nosotros tenemos que cuidar y tener en cuenta. Pues hermanos, hermanas, hoy estamos celebrando en la iglesia la dedicación de esa Basílica de Letrán, que no es nomás la dedicación de lo físico, material, pero el recordar la presencia de Dios, la presencia de fe de un pueblo que fue perseguido, que tiene un sitio para bendecir y alabar a Dios. Esa iglesia que nos recuerda que allí es donde el líder de esta comunidad pues nos mantiene unidos, y que nos recuerda que tenemos que tener esa unidad como pueblo, como iglesia de fe. Y segundo, pues que nos recuerda que también tú y yo somos importantes, somos templo del Espíritu de Dios, por lo cual nos debemos respeto y tenemos que cuidarnos, respetarnos, porque allí es donde habita el Espíritu de Dios también en nuestras vidas. Pues que esta fiesta sea un motivo para todos nosotros para valorar precisamente las iglesias donde nosotros vamos y celebramos la fe. Allí es donde nosotros pues crecemos en el amor y el respeto a la justicia, a la paz, al amor, a la armonía. Es donde se nos recuerda la misión que tenemos como seres humanos. Y segundo, el respeto de los seres humanos, que allí no importa el color, ni la raza, ni quién es, si es hombre o mujer, sino ver que cada uno es un templo especial donde habita el Espíritu de Dios, por lo cual nos tenemos que respetar y cuidar. Así sea. Amén.